Hola, estoy aquí para compartir mi programa de resiliencia. Voy a compartir aquí la presentación. Yo he diseñado este programa de resiliencia para personas que pertenecen a minorías sexuales. Mi intención es ofrecerlo en concreto al grupo de población que conocemos como hombres que tienen sexo con hombres, independientemente de su orientación sexual, sean o no, o se identifiquen o no como homosexuales o bisexuales. Y esto hace que las características del grupo pues, me lleven a ofrecer el programa en un formato más bien de sesiones individuales y privadas, con la opción a un encuentro grupal. Yo soy formador, educador somático y terapeuta psicocorporal. Vengo dedicándome a mindfulness, también a programas de MBSR, práctica de yoga, yoga sensible al trauma y también al trabajo del bodywork o la integración del masaje dentro de la propuesta del trabajo psicocorporal y en concreto basado en Somatic Experiencing de Peter Levine para el tratamiento del trauma. Y estoy terminando el doble máster en sexología y género y terapia sexual y de parejas y otros vínculos sexuales. Y me dedico también un poco a la divulgación en redes sociales de estilo de vida, salud sexual y justicia social, en algunos temas que me atraviesan personalmente. En concreto, el grupo al que me dirigía, al que me dirijo, es el de minorías sexuales. Entonces, mi intención es ofrecer 8 encuentros a un colectivo, a una asociación con la que vengo colaborando, como un programa comunitario de justicia social y resiliencia individual y colectiva para personas que pertenecen a minorías sexuales. Estas personas que acuden a estos encuentros viven su orientación o su identidad sexual o de género de una manera más pública y permite que puedan participar en encuentros grupales colectivos, ¿no? Y lo que hacemos en estos encuentros son actividades que pues integran la educación afectivo-sexual, también la práctica de mindfulness, movimiento consciente, respiración, también el empleo de la voz y del tacto. Para las personas que se identifican como hombres, que tienen sexo con otros hombres, he preparado este cartel, haciendo un poco un juego de palabras, porque la denominación de hombres que tienen sexo con hombres es un término pues muy clínico, muy del ámbito sanitario. Y bueno, pues es una manera de utilizar el término y al mismo tiempo de hacerlo un poco más atractivo para quien pueda verlo y se pueda sentir identificado. Em, Describo este programa como un acompañamiento psicocorporal basado en mindfulness, educación somática, asesoramiento sexológico, psicología positiva afirmativa, de la diversidad sexual y neurociencia del estrés y del trauma, en formato de sesiones privadas, online o presencial. Y en concreto, este grupo de población pues, tiene unas necesidades como son, por ejemplo, la vivencia de sus prácticas sexuales, sino también orientación sexual, desde el ocultamiento y quizás la negación. Vienen también de historias vitales que les ha marcado en una respuesta de indefensión aprendida. eh, Personas que habitualmente viven con el estigma interiorizado, tanto de las prácticas sexuales como potencialmente de su orientación sexual, así como del afrontamiento de las ITS, infecciones de transmisión sexual o genital, y también el VIH. En cuanto a la sexualidad en este grupo de población, hay evidencia de que a veces puede convertirse en una eh, gestión disfuncional de la ansiedad, del estrés, y también hay mayor vulnerabilidad al consumo de sustancias por el trauma colectivo e individual al que este grupo de población se ve sometido, y más en concreto al fenómeno social y al problema de salud pública que conocemos como chemsex, que es el uso sexualizado de sustancias, principalmente entre hombres que tienen sexo con otros hombres y que, bueno, que tienen una vivencia de su sexualidad eh, limitada. Mi investigación sobre mindfulness comenzó con el VIH. Yo soy una persona que vive con VIH desde el año 2008 y la práctica de mindfulness fue mi recurso número uno. Cuando decidí también hacer un giro en lo profesional y también en lo personal, pues bueno, pues me puse de lleno a leer y a investigar sobre mindfulness y VIH y tenía como
una ilusión, un sueño de poder hacer algo con este colectivo, así que, bueno, pues esto es lo que estoy materializando hoy. En concreto, investigué acerca de cómo el programa MBSR había sido utilizado en personas que se identifican como hombres que tienen sexo con hombres y que viven con VIH. Les podía ayudar tanto en la adherencia al tratamiento, a tomar adecuadamente su tratamiento médico del VIH, así como al fortalecimiento de su sistema inmunológico, el mantenimiento de sus CD4, de sus glóbulos blancos, CD4, y también en la mejora en la mejora de su salud mental, o en los niveles más acusados de ansiedad y de depresión que están reportados entre 4 y 5 veces más que el resto de la población. Eh, bueno, pues esto es lo que venía investigando. También he investigado acerca de un programa que se conoce como MBQR, Mindfulness Based Queer Resilience. El término queer puede traducirse en castellano como persona diversa o persona que pertenece a minoría sexual. Es decir, cualquier persona que se identifique como parte del colectivo LGTBIAQ+, o en general cualquier persona que no se identifique como normativa en lo sexual. Entre ellas, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres. Este programa fue desarrollado por Su Fan Sun en la Universidad de Brown en el 21. Está basado en la teoría del estrés de las minorías de Meyer y se dirige en concreto a hombres homosexuales, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres. En concreto a una población más joven que la que yo me dirijo. Se estructura en una sesión de orientación y 8 o 10 sesiones principales, y su foco principal es la reducción del estrés de las minorías, además de la generación de comunidad y de afirmación de la identidad LGTB. Mi propuesta de resiliencia para hombres que tienen sexo con hombres está basada en el programa MBQR de Queer Resilience, con adaptaciones que tienen que ver con que el grupo al que yo me dirijo no tienen por qué querer identificarse con la comunidad LGTB, ni siquiera identificarse como personas que pertenezcan a una minoría sexual. Y también en el programa que hemos conocido en la formación de Silvia Fernández de Resiliencia Integral de 4 pilares. Integro educación afectivo-sexual con enfoque positivo. Positivo quiere decir que se fomenta la educación para una vivencia plena de la sexualidad, no solamente la prevención de ITS y VIH, sino una vivencia plena del bienestar sexual. Y en psicología positiva afirmativa de la sexualidad no normativa, y entre otras cosas con la justicia social ante el tema colectivo histórico de la pandemia del VIH-Sida y la opresión histórica del colectivo de hombres que tienen sexo con hombres. También incorporo la posibilidad del trabajo con el bodywork, con la incorporación del tacto y del trabajo corporal dentro del masaje, con un enfoque sensible al trauma, y el movimiento y yoga sensible al trauma. Mi orientación en el programa que he diseñado para estas sesiones individuales y también que me sirve como de esquema para las sesiones grupales es una introducción al programa. Conceptos como salud mental, estrés, resiliencia de las minorías, Em, también conceptos como trauma, interseccionalidad y en general el de la salud, salud de hombres que tienen sexo con hombres, que es el subgrupo de población al que me dirijo. Em, las prácticas en la orientación son prácticas sencillas y breves, enfocadas en la atención, y también en una creación de la imagen o línea de la vida resiliente, una reflexión sobre hechos de la vida de cada persona que le conecten con su resiliencia. En la sesión 1 sigo los contenidos del programa MBQR y los integro con los de ecuanimidad en el programa de resiliencia integral, encajaban muy bien, y se basa en fomentar comunidad, pertenencia y seguridad emocional, explorar experiencias compartidas del estrés y prácticas como el escaneo corporal, yoga de pie, respiración cuadrada y también el método RAIN que hemos conocido en la formación. La segunda sesión se enfoca en la percepción y la respuesta creativa y también en el optimismo. Tocamos temas como la aceptación sin juicio, la reflexión sobre el cuerpo no normativo, cuestionar mandatos de masculinidad y cómo esto afecta a la vivencia de cada hombre y en consecuencia también con el potencial estrés. Y prácticas como el escaneo corporal un poco más largo. Seguimos con la práctica de yoga, movimiento,
el método Mederek y la recomendación del ejercicio físico diario. En la sesión 3, que el programa MQR denominaba tal cual el poder de estar presente, encaja muy bien con los contenidos de nuestra semana de la ligereza. Nos centramos en fortalecer la estabilidad y la soberanía corporal, analizar experiencias placenteras y reacciones en esas experiencias, y prácticas como el yoga acostado y la gratitud consciente. En la sesión 4 abordamos el estrés de las minorías y el trauma, y prácticas de autocompasión. Trabajamos con lo no deseado desde la autocompasión, observando los efectos del trauma en cuerpo y mente, e incorporamos una autocompasión específica del subgrupo de población y una transformación de las autocríticas, de la voz autocrítica. La sesión 5 se enfoca en cambiar hábitos ligados al estrés y también en integrar los contenidos de coraje y determinación. En concreto, la oportunidad aquí es centrarse en reconocer las respuestas automáticas y etiquetas identitarias, reflexionar sobre cómo el trauma afecta a la salud y prácticas como el relato y la postura de coraje y la conciencia sin elección. Prácticas de mindfulness en conciencia sin elección. El encuentro grupal es opcional y en él nos centramos en la salud, salud mental y salud sexual, el consentimiento, con prácticas que incorporan la posibilidad de contacto entre las personas que participan, con dinámicas para trabajar el consentimiento y el consenso en la sexualidad, y también la práctica de alimentación consciente, mindful eating, ya que el encuentro grupal es un poco más largo como está previsto. También otras prácticas de meditación en movimiento, meditación de la montaña, etcétera. La sesión 6 se dirige hacia las relaciones conscientes y auténticas, que encaja muy bien con los contenidos de conexión social, y aquí nos centramos en la comunicación asertiva y el bienestar sexual. También en prácticas de gesto altruista. Durante la semana seguimos con la práctica también de autocompasión y de atención plena. En la sesión 7 integramos mindfulness en la vida cotidiana y también traemos los contenidos de sentido de vida y visión socioespiritual. Hacemos una carta yo futuro, trabajamos con el propósito de la continuidad del bienestar y prácticas como la meditación sobre la muerte, que también conocimos en el programa de Resiliencia Integral. Y por último, en la sesión 8 hacemos un cierre y una presentación de los nuevos comienzos, haciendo un cambio aquí en los contenidos y en la estructura del programa, tal y como lo hemos trabajado en la formación, para acabar con contenidos de autoamabilidad y ligereza, ya que me parecía que era muy denso acabar con la visión socioespiritual o integrar mindfulness en la vida cotidiana, que era como inicialmente estaba planteado el programa. Y aquí potenciamos sobre todo el autocuidado, hacer un debrief de ideas de autocuidado para una vez acabado el programa, continuar con la práctica de autocompasión, identificar lo que nutre y lo que agota, y alguna práctica un poco más especial para acabar, como la de placeres no sexuales, identificando el placer más allá de la vivencia de la sexualidad, y también la integración de la práctica de mindfulness en una recomendación de práctica autoerótica, que es algo que se hace en el campo de la terapia sexual y que pues, puede ser un buen cierre para quien participa en este programa, en estas sesiones. Y ya está. Este es el programa, en conclusión, que creo que es más conveniente ofrecer en sesiones privadas y que da la opción a un encuentro grupal opcional, y que me servirá también de guía para, en un formato libre o un poco más libre, facilitar espacios de resiliencia colectiva, guiándome un poco por la temática de cada encuentro, en este caso mensual, aunque no me ceñiré tanto a los contenidos de hombres que tienen sexo con hombres, porque en el grupo de resiliencia somática colectiva es un grupo heterogéneo y mixto. Entonces, en ese caso, adaptaré los contenidos a la gente que se apunte.
Y nada más, este es mi resumen. Espero no haberme pasado mucho en el tiempo. Os mando un abrazo a todas las personas que veáis la presentación.